Buenos días, su señoría, secretaria, parte accionante y público presente. Me permito identificarme. Soy el abogado Kevin Arévalo en representación de Mateo José Zambrano Corrales, que a su vez es el representante de la Concentración Deportiva de Pichincha. En mi alegato voy a referirme sobre los argumentos infundados que la parte accionante ha manifestado para fundamentar esta acción de protección, la cual carece de sustento, pues no hay derechos vulnerados. Señora jueza constitucional, pondré en su conocimiento los motivos por los cuales mi representado no ha sido responsable de ningún tipo de acto vulneratorio hacia los derechos que el día de hoy Ana María López Gutiérrez se cree afectada y por tanto perjudicada en el desarrollo integral de su vida. En ese sentido, me remito a poner en consideración la petición que la parte accionante ha manifestado, la cual, en resumen, podemos decir que consta de la inscripción en el grupo de halterofilia en la categoría femenina de 76 kilogramos. Siendo así que mencionaré los hechos relevantes. El día 10 de noviembre, Ana López realizó una solicitud de inscripción para participar en la sección antes mencionada, en la cual se le denegó por un criterio sumamente importante que es la equidad deportiva, el cual lo detallaré más adelante. La entidad demandada no actuó con arbitrariedad, ni mucho menos, ni tampoco fue discriminatoria, ni injusta, sino todo lo contrario. El objetivo de la concentración siempre ha sido velar por la integridad e igual de posibilidades de toda o todo atleta que sea parte y que quiera ingresar en sus filas. De hecho, la decisión que dio la negativa fue sustentada y motivada con el reglamento en función de principios de equidad, la competencia para evitar desventajas y preservar la capacidad que tiene cada atleta en su sección de competir en función de sus condiciones. Por lo tanto, en contra de todo lo acusado por parte del accionante, mi representado ha velado por el derecho de cada integrante y futuro aspirante deportista que desee formar parte de la concentración. Y es que dicha entidad está alineada con los principios y el espíritu de la ley de la Constitución de 2008 que dicta sobre cada ciudadano de este país. En función de esto, me gustaría empezar destacando los derechos supuestamente vulnerados que la parte accionante ha pedido y por lo tanto se le declare como tal y por tanto se le repare. En ese sentido, tenemos como primer derecho a la inviolabilidad de la vida. La negativa de inscripción del accionante en una categoría específica de halterofilia no vulnera su derecho a la inviolabilidad de la vida, ya que no implica riesgo alguno para su integridad física, ni representa una amenaza directa o indirecta a su existencia. Este derecho, vinculado a la prohibición de la pena de muerte y a la preservación de la vida misma, como usted sabrá, señora jueza, no se ve afectado por una decisión de carácter administrativo dentro del ámbito deportivo. En ese sentido, voy a hacer referencia al derecho a una vida digna, el cual cree que se fue vulnerado. La Concentración Deportiva de Pichincha no ha realizado acciones que comprometan la dignidad del accionante ni vulnere sus derechos a la salud, alimentación, vivienda o acceso a la cultura física. Por tanto, no se le ha prohibido practicar deporte, sino que únicamente se ha regulado su participación en una categoría específica para preservar la equidad en la competencia. Esta regulación no afecta su posibilidad de llevar una vida digna, ya que el accionante tiene la opción de competir en otras categorías que cumplan con los criterios de equidad deportiva. Respecto al derecho a la integridad personal, tenemos tres variables, de hecho 4, en el cual la primera sería la integridad física, psíquica, moral y sexual. La negativa de la inscripción no afecta la integridad física, moral o sexual de la demandante, ni supone maltrato o daño psicológico. Las regulaciones deportivas fueron aplicadas conforme normativas que buscan garantizar la equidad, sin intención de discriminar ni causar perjuicio. Además, en la vida libre de violencia, no se ha ejercido violencia física o psicológica
contra la accionante. La decisión responde a criterios de equidad y se fundamenta en los reglamentos aplicables al deporte de alto rendimiento, en particular la halterofilia. Después nos referimos a la prohibición de tratos crueles, inhumanos o degradantes. La decisión de limitar la participación en una categoría no constituye trato cruel, inhumano o degradante, y que se basa en principios de justicia deportiva. No estamos hablando de esclavitud. Prohibición de uso de material genético y experimentación científica. Esto ni siquiera aplica. No tiene nada que ver y no sabemos por qué la accionante en la demanda de acción de protección colocó esto. No tiene ningún sentido. Después, respecto al derecho a la igualdad formal, material y no discriminación. La concentración de Pichincha garantiza el respeto al principio de igualdad y no discriminación. La negativa de inscripción no se fundamenta en la identidad de género de la demandante, eso no nos importa, sino en la necesidad de preservar la equidad que tantas veces he dicho. Esto implica tomar medidas específicas para que las competencias sean justas y equilibradas. Se niega que esta decisión haya vulnerado los derechos constitucionales de la señora Ana María. Según el artículo 11 de la Constitución ecuatoriana, el principio de igualdad permite un tratamiento diferenciado cuando las circunstancias lo requieran. En este caso, se ha actuado conforme a principios reconocidos por la Federación Internacional de Halterofilia, cuya normativa estipuló que las mujeres transgénero deben mantener un nivel de testosterona igual o inferior a 5 nanomoles litro durante al menos unos 12 meses antes de competir en la categoría femenina. Estos requisitos buscan equilibrar la competencia respecto a la fuerza y masa muscular. Respecto al derecho al libre desarrollo de la personalidad, la decisión no impide el desarrollo personal de la demandante, ya que este derecho permite a cada individuo autodeterminarse dentro del respeto a los derechos ajenos. La accionante puede seguir practicando en competencias compatibles con los estándares de equidad, sin que su desarrollo personal se vea perjudicado. Respecto al deber de respetar y reconocer diferencias de género y orientación sexual, la concentración respeta y reconoce la diversidad, incluida la identidad de género de la demandante. En ningún momento ha constado como una negativa en base de su identificación de género o identificación sexual. La negativa de inscripción en una categoría específica no responde a la necesidad de mantener la integridad ni equidad en las competencias, sino más bien desestima e ignora la identidad de género. Aquí estamos hablando de una cuestión fisiológica, ventajas sobre otras competidoras. Además que este principio busca garantizar la igualdad competitiva sin comprometer el equilibrio deportivo. La demandante puede competir en otras categorías, como lo hemos reiterado varias veces. Pero siempre hay que respetar esta clase de principios, porque al igual también existen mujeres cisgénero, las cuales quieren competir en igualdad de condiciones con otros que se comparen así. Entonces, si una competidora tiene ventajas fisiológicas, no sería justo para las otras, entonces también estaríamos respetando el derecho de la igualdad material formal y que no exista ningún tipo de discriminación. Respecto al deber de apoyar iniciativas a favor de la paz y el entendimiento, como parte del sistema deportivo nacional e internacional, la Concentración Deportiva de Pichincha promueve un ambiente de competencia justa, alineado con los principios del olimpismo. Esto incluye normativas que aseguran la equidad y el esfuerzo propio de los deportistas. La negativa está basada en dichos principios y en la normativa de la Federación Internacional de Halterofilia, con el objetivo de proteger el equilibrio competitivo. Esta decisión no busca afectar los derechos de la demandante, sino garantizar una competencia justa y equitativa, conforme al espíritu del juego limpio. El principio de igualdad no solo busca evitar la discriminación hacia las personas transgénero, sino que también protege el derecho a las mujeres cisgénero a competir en condiciones justas y equilibradas. La halterofilia es una disciplina donde factores biológicos como la densidad ósea, la fuerza muscular y la capacidad hormonal pueden ofrecer ventajas significativas derivadas del desarrollo biológico masculino.
Incluso después del proceso de transición de género, permitir la participación de una mujer transgénero o en la categoría femenina podría desequilibrar esta competencia, afectando a las mujeres cisgénero al enfrentarlas a desventajas estructurales que no corresponden al esfuerzo o habilidad personal, sino a diferencias biológicas. Esto no solamente compromete el principio de equidad deportiva, sino que también puede vulnerar el derecho de las mujeres cisgénero a competir en igualdad de condiciones, tal como lo establece el artículo 11 de la Constitución ecuatoriana, que consagra el tratamiento diferenciado en situaciones que lo requieran para garantizar una justicia real y efectiva. La normativa internacional de halterofilia y otras disciplinas deportivas ya reconoce esta necesidad de establecer criterios de elegibilidad, como niveles hormonales específicos, al igual que hay que tener en cuenta que esto se hace para proteger el equilibrio competitivo. Además, si estos criterios no son suficientes para garantizar condiciones justas, restringir la participación en categorías específicas puede considerarse una medida razonable y proporcional para cumplir con los principios constitucionales de justicia e igualdad en el deporte. Por lo tanto, negar la inscripción en la categoría femenina no busca discriminar al atleta transgénero Ana María López Gutiérrez, sino proteger los derechos y oportunidades de las mujeres cisgénero, quienes también tienen derecho constitucional a una competencia justa y equilibrada. Además de que, como se ha venido conociendo en diversos casos mediáticos, donde el punto de debate es el mismo que el del día de hoy, las organizaciones deportivas internacionales han dispuesto que se reserve la elegibilidad de sus deportistas a cada federación deportiva de cada país. Decisiones que fueron iniciadas tras los últimos Juegos Olímpicos, en donde diversos atletas trans en deportes femeninos usaron su fisiología para ganar ventajas sobre otras deportistas. Además de que se debe considerar que esto no es discriminación. Discriminación sería dejar a un lado a las mujeres cisgénero que con condiciones físicas similares entrenaron para llegar tan lejos. Por eso me permitiré rápidamente descartar los siguientes hechos relevantes. 3 años después de que Laura Herbert, levantadora de pesas de Nueva Zelanda, hiciera historia como la primera mujer transgénero en competir en Juegos Olímpicos, la mayoría de las federaciones deportivas han decidido prohibir la participación de atletas trans. En ese sentido, esta medida busca garantizar condiciones equitativas en las competiciones femeninas. Al igual, un mes después, también al inicio de los Juegos de París, Lia Thomas, la nadadora transgénero más destacada de los últimos meses, quedó fuera de la competencia por un lugar en los Juegos, perdiendo así la posibilidad de suceder a Laura Herbert. Thomas también había sido que en 2022 obtuvo un título universitario femenino 3 años después de su transición de género. Fue excluida de las competencias de élite, lo que le impidió participar en las pruebas de selección del equipo estadounidense. Su apelación ante el Tribunal de Arbitraje Deportivo, el TAS, no prosperó. Desde el 2021, el Comité Olímpico Internacional delegó en cada federación la decisión sobre la inclusión de mujeres trans, asegurándose de que las selecciones se resolvieran antes de los Juegos para evitar trasladar la controversia del escenario olímpico. Y en ese sentido tenemos diversos ámbitos, diversas materias de deporte donde ha sucedido lo mismo, como el atletismo, el ciclismo, la natación, el remo y en este caso la halterofilia, incluso el rugby, donde se prohíbe la participación de mujeres trans en cualquier circunstancia. En contraste, algunas federaciones como la de gimnasia aún no han establecido normativas sobre este tema. Bueno, en este tema sí, de ecuatoriano, pero de ahí las decisiones siempre son complejas, cuando implican la necesidad y derechos de diferentes grupos, pero seguimos creyendo que por encima de todo debemos ser justos con nuestras atletas femeninas. Por ello es importante tener en cuenta que las diferencias en los niveles andrógenos entre hombres y mujeres a partir de la pubertad, especialmente la testosterona, tienen un impacto significativo en el sistema cardiovascular y en la estructura osteomuscular. Esto lo ha explicado una especialista como lo ha sido la doctora Nieves Palacios, coordinadora del Grupo de Trabajo de Endocrinología, Nutrición y Ejercicio Físico de la Sociedad Española de Endocrinología y Nutrición y miembro del grupo dedicado a la identidad de género. Yo me acuerdo que esta profesional ha señalado que los hombres cisgénero en promedio presentan mayor estatura, densidad mineral, además de una fuerza muscular
junto con niveles más altos de hemoglobina y una mayor capacidad aeróbica. También se estima que la ventaja promedio de los hombres cisgénero sobre las mujeres cisgénero es de un 10 a 12% en deportes como remo, natación y halterofilia, un 20% en saltos y hasta un 50% en lanzamientos. En ese sentido, y en función de todo lo expuesto, es que me remito a usted, señora jueza constitucional, que en mi alegato y mi pretensión se la tome como una decisión clara. Que se deseche esta acción de protección porque no existe ningún acto discriminatorio y por lo tanto ningún derecho vulnerado hacia la señora Ana Gutiérrez.